Estamos llegando al final de esta semana número 29 del tiempo ordinario. Sábado 23 de octubre. Este es un lugar para Dios en casa. Seguimos compartiendo la liturgia de la palabra que nos regala hoy, este sábado, San Pablo a los Romanos, capítulo 8, 1 al 11. Nos dice lo siguiente: no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo nos recuerda aquí que lo que no se nos dará como hijos de Dios, o por el contrario, lo que se nos da cuando nos decidimos por Cristo es gozo y paz. El Hijo de Dios debe vivir para Dios. Este texto es muy importante para nuestra vida como cristianos. Si queremos ser del agrado de Dios, debemos llevar a cabo en nuestras obras el poder del Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios puede tener vida abundante en Cristo viviendo para la carne, o sea, su vieja naturaleza. Las actitudes que anhela y busca el Hijo de Dios es vivir desde el Espíritu y en Él anhelar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero no lo podemos lograr por medio de nuestro propio esfuerzo. Lo logramos solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Lo que la ley no podía hacer, lo hizo el Espíritu Santo. Por eso la santificación es obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, liberándolo del poder del pecado, incluso ante la misma presencia del pecado, y obrando la voluntad de Dios en la vida de todo cristiano. Esto es algo maravilloso lo que nos ofrece Pablo en su carta a los romanos. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, los primeros 9 versículos, nos dice lo siguiente: ante una situación violenta que ocurrió, dice: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Es que Lucas en este texto nos ayuda a reflexionar en la llamada de Jesús a nuestra propia conversión, no por mero capricho, sino porque nos ama y sabe que solo en Dios está el camino de la verdadera felicidad. Por ello el evangelista nos ilustra hoy con una parábola que utilizó Jesús para hacer más comprensible su mensaje. Nos compara con una higuera que no da el fruto esperado. Esa higuera en realidad somos nosotros. Nos decimos seguidores, pero nuestro fruto no llega nunca. Queremos cambiar a los demás en lugar de cambiarnos nosotros mismos. Jesús nos nutre cada día con su palabra, su ejemplo de vida, pero nosotros preferimos seguir viviendo de espaldas a Él, cumplir con los preceptos antes que abrir nuestro corazón y, como el barro en las manos del alfarero, dejarnos amasar. Jesús nos da siempre otra oportunidad para que seamos capaces de salir de en lo que estamos. Pero lo quiero. Pues resulta que en 1977, es el testimonio de este hombre, pensaba que era una persona con éxito. Después de todo, poseía el 50% de un negocio muy exitoso. Tenía un doctorado, estaba casado y tenía 3 hijos. Y pensaba que había hecho todo esto con mi propia capacidad y sabiduría. Parecía como si podría lograr hacer cualquier cosa si solamente trabajaba suficientemente duro. Mi conocimiento y la fortaleza de mi voluntad propia, mis títulos y mis éxitos en los negocios eran cosas muy importantes para mí y los puse delante de cualquier otra cosa. Pero tenía un hijo de 20 años y él tenía otras prioridades. Alan trató de compartir conmigo acerca de lo que Jesucristo significaba para él, pero yo estaba convencido que no necesitaba a Jesús. Como ingeniero químico, trato de probar o desaprobar la existencia de Dios, de la igual forma como pruebo reacciones químicas en el laboratorio. Pues la conclusión de este examen había salido sin resultados, así es que ignoré a Dios. Fue entonces cuando Alan se enfermó seriamente y fue llevado al hospital. Su corazón había cesado de latir.
Me paré fuera de la sala de emergencia luchando con el dolor y la angustia que estaba sintiendo y el sentimiento de ser incapaz de hacer algo. Me di cuenta que no podía hacer nada. Mi hijo luchaba y yo ni siquiera sabía cómo rezar. Pero resulta que Alan sobrevivió a un arresto cardíaco, pero se quedó en el hospital por un largo tiempo, sufriendo de una infección seria en la cabeza. Me dijo muy dulcemente: sé que es el plan de Dios. Si el propósito de Dios es que mi sufrimiento te lleve a conocerlo, entonces todo lo que estoy experimentando vale la pena. Estaba asombrado. Junto a su cama cada día le leía su Biblia. Por primera vez empecé a comprender lo que la Biblia realmente era y empecé a aprender acerca de Jesús. La fe de Alan en Jesús, junto con lo que había leído en la Biblia, me hizo entender que Jesús es real. Pues un mes más tarde le abrí el corazón a Cristo. Sabía que Dios quería que tuviera una vida con más significado. Alan estaba muy contento cuando le conté acerca de mi conversión. Había orado por mucho tiempo para que su padre pudiera saber acerca de la vida eterna. 3 semanas después, Alan entró en coma. Por 3 días casi nunca abandoné mi lugar a su lado en su cama, hasta que finalmente dejó su vida aquí en este mundo para estar con el Señor. Había esperado con ansia la oportunidad de compartir mi nueva vida con mi hijo. Sé que lo voy a ver de nuevo algún día. A pesar de que estamos apenados, Dios nos dio a mi esposa y a mí una paz y una esperanza que sobrepasa todo entendimiento humano. La Biblia promete esto en Filipenses 4:7. ¿Y hasta cuándo vas a esperar o vamos a esperar a nuestra verdadera conversión? ¿Hasta cuándo voy a convencerme que la mejor opción que yo puedo tomar en la vida es Dios? ¿Hasta cuándo creeré que tengo vida para desaprovecharla en otras cosas? ¿Y Dios dónde queda? Que ojalá no dejemos pasar mucho tiempo y aceptemos esa invitación hacia la conversión. Y como bien nos dice hoy esta parábola, demos frutos en su debido tiempo. Que Dios nos bendiga hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido sábado, acompañados por el amor maternal de María Santísima y de San José. Feliz sábado para todos ustedes.